Soy el abogado agrario Ramón Herrechela con el tema participación de la Procuraduría Agraria en el asunto del dominio pleno. Les comparto el WhatsApp 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43 para que en caso que tengas alguna duda, alguna pregunta o te quieras integrar al grupo donde compartimos esta clase de tema. También en Facebook te invito a inscribirte al grupo de la página Derecho Agrario. En YouTube puedes escribir Ramón Herrera y te remite al canal donde está grabado este video y 300 videos más. El tema, la participación que tiene la Procuraduría Agraria en el tema del dominio pleno. Por regla general, el dominio pleno aplica en todos los ejidos, principalmente, y por excepción solo aplica en algunas comunidades, sobre todo no indígenas. Después abordaremos de lleno del porqué de esta situación, pero mientras tanto, recordemos que la Procuraduría Agraria es una dependencia pública federal creada especialmente para brindar servicio social gratuito a los integrantes de ejidos y de comunidades. Ojo aquí, no confundir a la Procuraduría Agraria con el Registro Agrario. Este último es un archivo. No confundir a la Procuraduría Agraria con el Tribunal Agrario. Este último es la única autoridad. Es Procuraduría Agraria. Y entendamos por dominio pleno la autorización que por parte de la Asamblea de Ejidatarios deciden adoptar el dominio pleno, es decir, deciden que sus tierras, que se rigen por el derecho agrario, por la ley agraria, abandonen ese régimen legal y se conviertan en propiedad privada, que de ahí en adelante se van a regir por el Código Civil Estatal y demás leyes y reglamentos municipales. Eso debemos de entender como una noción básica del dominio pleno. Te invito a ver el video que ya quedó grabado donde detallé cada una de las características acerca del dominio pleno. Pues bien, para estructurar mejor el tema, clasifiqué en 3 periodos la participación de la Procuraduría Agraria: antes, durante y después del dominio pleno. Primero vamos por el antes. La Procuraduría Agraria, para que pueda participar, forzosamente debe ser invitada. Y la invitación debe de venir por parte de los ejidatarios o del comisariado cuando ya hay interés por recibir esa asesoría, la información o los efectos legales que ocasionaría o que provocaría adoptar el dominio pleno, las ventajas y desventajas según las circunstancias especiales de cada ejido. Recalco, la Procuraduría Agraria no puede invitarse sola. No puede llegar a una asamblea, ir a visitar al comisariado para sugerirle, para proponerle, mucho menos presionarlo para que adopten el dominio pleno. Eso no lo pueden hacer porque el ejido se manda solo al interior. Las tierras sobre las que eventualmente se adoptaría el dominio pleno son propiedad exclusivas del ejido. Es por ese motivo. Cuando invitan a los funcionarios de la Procuraduría Agraria, como puede ser un abogado adscrito a la Procuraduría Agraria, también desde luego pueden ir los abogados particulares o el visitador adscrito a la Procuraduría Agraria, es para hacer asambleas, pero esas asambleas simples, esas asambleas que se hacen cada fin de mes o cada inicio de mes, que por segunda convocatoria se lleva a cabo con los que asistan, o juntas o reuniones. Estas asambleas o estas juntas, ojo aquí, son de carácter meramente informativo, como parte de los preparativos para realizar más adelante la asamblea de formales especiales. Entonces no hay que confundirnos. En la etapa previa a celebrar la asamblea de dominio pleno, se hacen esas asambleas por segunda convocatoria para empezar a debatir si conviene o no conviene convocar, para empezar a informarse cuáles son los efectos, etcétera, etcétera. Y si de las juntas o las asambleas de forma simple resulta que sí es viable
Entonces, la Procuraduría Agraria junto con el comisariado empiezan con los preparativos. Por ejemplo, gestionar el padrón o la lista de ejidatarios actualizada en el Registro Agrario Nacional y calcular, basados en la lista, más la participación de los ejidatarios, los que viven ahí en el ejido, los que sí van a ir, calcular si se va a reunir el quórum legal para ver si tiene sentido pues convocar. Y la propiedad agraria pues de ahí puede ir deduciendo si existe en realidad un interés mayoritario. O puede suceder también, como muchas veces, existe división, pues. La mitad del ejido dice sí y la otra mitad dice no. Pues ahí está reñida el tema y ni conviene convocarlo porque como lo abordaré en su momento, es muy especial la votación de las asambleas cuando se somete el tema del dominio pleno. Es muy especial. También el funcionario de la Procuraduría Agraria debe cerciorarse de que no exista ningún impedimento legal. Ya está grabado el video donde advierto de cuáles son los impedimentos legales por los cuales no se puede llevar a cabo la asamblea de dominio pleno. Les recomiendo que lo vean. Es muy claro y preciso. Porque si hay algún impedimento legal o algún impedimento físico, aunque hubiera quórum legal y aunque todos estuvieran de acuerdo, no se puede. Así de sencillo. La Procuraduría Agraria también debe coordinarse con el comisariado para que empiecen a contactar al notario público que va a intervenir, que va a participar. La Procuraduría Agraria, como parte de los preparativos, debe de empezar a redactar y asegurar que se publiquen lo que son las convocatorias que van a anunciar la asamblea de formalidades especiales en las que sí se va a tratar de manera formal, de manera oficial, el asunto del dominio pleno, si lo va a adoptar o no el ejido o la comunidad. Y como parte también de los trabajos previos, la Procuraduría Agraria debe sellar y debe firmar la convocatoria o las convocatorias, primera, segunda o ulterior convocatoria. Y el abogado o el visitador agrario o el residente o el delegado estatal de la Procuraduría Agraria deben cerciorarse que el comisariado cumpla con sus obligaciones. Por ejemplo, publicar en tiempo y en forma las convocatorias. Ahora vámonos a la etapa durante la celebración de la asamblea de formalidades especiales. Abro un paréntesis, en un video más adelante hablaré exclusivamente de los requisitos de las asambleas de formalidades especiales para tratar el asunto de la adopción o no del dominio pleno en el ejido. Ok, durante. Es requisito obligatorio, forzoso, indispensable que esté presente un funcionario de la Procuraduría Agraria. Bien puede ser el abogado adscrito a la Procuraduría Agraria, el visitador agrario, el jefe de la residencia, el subdelegado jurídico, el delegado estatal, etc. Cualquiera de esos funcionarios o funcionarias. Porque así lo exige la ley agraria en su artículo 28, relacionado con su artículo 23, fracción 9. Hay que revisar esos dos artículos y ahí está el fundamento legal. El funcionario que representa a la Procuraduría Agraria debe de vigilar que se respeten los requisitos necesarios para darle legalidad a ese acto, para darle legalidad a esa asamblea, para darle legalidad en su momento al acta que se va a redactar. Y cerciorarse, pues, por ejemplo, de que se hayan publicado de una forma correcta, en tiempos correctos, respetando los requisitos de ley, la primera, la segunda o la ulterior convocatoria. Importantísimo, de hecho este es el requisito indispensable o el requisito por el cual no es posible a veces celebrar asambleas para adoptar el dominio pleno. El pase de lista, ser cuidadoso con el pase de lista, para asegurarse que se reúna el quórum legal necesario. Sin este requisito no puede haber asambleas. Aunque los que estén ahí por mayoría absoluta digan sí, vamos a celebrar, pero si no reúnen el requisito del quórum legal, no se puede. Es ilegal, de hecho.
Debe, durante la asamblea, el funcionario de la Procuraduría Agraria asegurarse que se instale, si se reúne el requisito del quórum legal, que se instale la mesa directiva. Es decir, el presidente, el secretario y los escrutadores que van a estar a cargo de esa asamblea. Y que se eligen por lo general entre los mismos asistentes. Entre las mismas asistentes. No confundan. Un cargo distinto es el presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal. Y otro cargo distinto y aparte es la mesa directiva de esa asamblea, presidente, secretario y escrutadores. Cuando ninguno de los asistentes en calidad de ejidatario o ejidataria quieren proponerse, o si los proponen no quieren ser o no resultan votados para que integren la mesa directiva, entonces sí, el presidente, el secretario y el tesorero pueden asumir esa doble función, por así llamarlo. El presidente va a ser el presidente, el secretario va a seguir siendo el secretario y el tesorero seguramente va a ser el escrutador, más alguno más extra que anoten ahí. Entonces también tomen nota de eso. Y la otra principal función de la Procuraduría Agraria es vigilar que se cumplan cabalmente el orden del día establecido, punto a punto. Y cuando se llega al punto principal, el asunto principal, que el tema del dominio pleno como asunto principal sea expuesto de manera clara, sea expuesto y explicado de manera imparcial por parte en que le corresponda, por ejemplo, el presidente, que no esté opinando nada más a favor y a favor del dominio pleno, sino que hable parejo, tanto los beneficios y los perjuicios, tanto las ventajas y las desventajas, tanto los efectos legales. Ahí, por ejemplo, puede ir un abogado y también el abogado debe ser muy objetivo, o la abogada, respecto a los efectos legales. Y una vez que la asamblea comprendió en su entender, en su alcance, en su mundo, de qué se va a tratar el dominio pleno, o incluso ya lo pueden traer debatido en aquellas asambleas simples, en aquellas juntas, en aquellas reuniones previas, entonces sí, cuidar por parte del funcionario de la Procuraduría Agraria que se someta a votación cuando ya ha sido claramente expuesto, cuando ya ha sido lo suficientemente debatido, discutido, opinado, y entonces sí se somete a votación. Importantísimo, esta es la clave, contabilizar los votos. Tanto los votos a favor de que sí se adopte, que sí se apruebe el dominio pleno, tanto en contra de los que no quieran, por sus respetables motivos tendrán, y también las abstenciones cuentan de hecho como dentro de la lógica de los votos. Las abstenciones también se deben de anotar cuántos se abstuvieron. Y asegurarse el funcionario de la Procuraduría Agraria que se redacte el acta o por lo menos se levante una especie de minuta. A veces, dependiendo de las circunstancias, hasta del lugar, de los tiempos, de las distancias, de que si hay energía eléctrica, de que si hay computadoras, portátiles, etc., se puede redactar o terminar de redactar un acta que ya llevan previamente elaborada. Ahí mismo lleva una impresora y adelante, se imprime y se empieza a firmar. Pero otras veces la tecnología, las distancias, las circunstancias, a veces pueden estar reunidos literalmente abajo de un árbol y no es posible redactar o terminar de redactar y mucho menos imprimir. Entonces esa circunstancia debe ser muy cuidadosa de la Procuraduría Agraria, sobre todo porque no vayan a alterar el contenido de los datos, de la información que se debe de redactar en el acta. Ahí terminas el durante y viene la tercera etapa, el después. ¿Qué hace el funcionario de la Procuraduría Agraria después de que se celebra esta asamblea? Debe de revisar a detalles el contenido del acta, sobre todo si a él, al funcionario, a la funcionaria le tocó redactar allá en la oficina, en su computadora, el acta, o terminar de redactar. Debe corregir, afinar detallitos, que no trascienda, que no vaya a cambiar el sentido, por ejemplo, de la votación, el sentido de la cantidad de votos. Puede afinar detalles de que aquí le pusieron incorrecto el nombre a este ejidatario, aquí anotaron a María
García Jiménez, pero de acuerdo al pase de lista no estuvo presente. Ese tipo de detalles sí lo puede afinar, desde luego con el visto bueno y la autorización del comisariado ejidal. El funcionario de la Procuraduría Agraria debe coordinarse con el notario público, que también va a tener una intervención. En el siguiente video toca al notario. Y emitir una opinión, de ser necesario, el funcionario de la Procuraduría Agraria respecto al acta y su contenido. Y en caso de que ya se queden subsanados, corregidos, aclarados esos detalles, entonces se procede a firmar el acta, a integrar las firmas, ya vienen previamente plasmadas en las hojas de firma, estampar el sello de la Procuraduría Agraria para convalidar el acta. Todo debe ser en original, en una sola acta, en original todas las firmas, todos los sellos, muy importante. Y continúa la función del representante de la Procuraduría Agraria hasta su etapa final. Esa acta de asamblea debe ser, por requisito de ley, inscrita en el RAN. Pero primero se va a ingresar. Ahí es donde puede seguir asesorando y auxiliando, coadyuvando la Procuraduría Agraria al comisariado, para que ingresen por ventanilla, genere un folio para que sea primero revisada dicha acta si reúne o no los requisitos indispensables de ley, y en su momento pues esperar la inscripción o esperar a que el RAN haga por ahí algunos señalamientos de lo que se va a corregir, o si de plano está mal hecha, el RAN dice: esa acta no te la puede escribir, te sale más barato que vuelvas a convocar, a que empecemos a parchar esta acta, y a lo mejor ni parchada puede aprobarse. Pues así las cosas. A manera de conclusión, de no respetarse los lineamientos que te acabo de mencionar, hay otros más, pero esos son los indispensables, los más importantes. De no respetarse esos lineamientos, el acta va a ser rechazada por el RAN, no te la va a calificar como aprobada, o peor aún, te la pueden llevar a juicio esa acta por cualquier interesado, y basta un solo ejidatario, una sola ejidataria, y pedirle al tribunal, como autoridad agraria que es, que anule, que cancele esa acta. Y si se acreditan los motivos para anularla, así sucederá en sentencia. Y eso se traduce a serios problemas. De entrada, pues a pérdida de tiempo, de dinero, el desgaste, las vueltas, la división, la confrontación al interior del ejido. Esas son situaciones reales que hay que evitar, por eso el motivo de esta transmisión de videos. Por favor, deja tus comentarios, deja tus preguntas. No lo pretendemos saber todo. Si tú tienes otro dato que consideras que es importante para que complementes el tema, te lo vamos a agradecer en nombre del equipo, del grupo, que lo dejes ahí. Si encuentras alguna observación, también hazla. Se trata de que esos videos se complementen pues con los comentarios que dejan. No te desconectes, enseguida estamos al aire de nuevo con la necesidad del notario en la asamblea del dominio pleno.